Jesucristo es el máximo ejemplo de un predicador en base a testimonio, porque Jesús no hablaba de algo que él no hacía, ni mucho menos de algo que no podía hacer. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Cristificados. Estoy junto a mi amigo y hermano Ronnie Rivera y hoy vamos a hablar precisamente de lo que aparece en el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versos del 15 al 20, más o menos por ahí. Jesús envía a sus discípulos a misionar, los envía a predicar el Evangelio a toda criatura, los envía también a expulsar demonios, los envía a hacer una serie de eventualidades que se van a encontrar en su vida de misión. Y a raíz de lo que aparece en el Evangelio de hoy, nos hemos hecho varias preguntas con Rivera. Una de ellas es, ¿realmente todos estamos llamados a predicar el Evangelio, Rivera? Yo creo que sí, Marlon. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Gracias por este espacio. Y hoy es la noche donde, pues como ya decía Marlon, pues vamos a poder platicar con ustedes sobre este evangelio donde Jesús pues no solo a los discípulos, sino que a todos los que pues seguimos a Jesucristo nos da una misión. Desde que nacemos estamos como llamados prácticamente a evangelizar. Fíjate que yo he dicho algo. Jesús en la vida nos hace 3 llamados. El primero cuando nacemos. El segundo cuando vamos creciendo y teniendo una vida, ya sea cualquiera, Jesús te llama y te llama a tu servicio. Y también te llama el día, obviamente, de tu muerte. Pero la pregunta aquí es, ¿estamos todos llamados a evangelizar? Yo pienso, desde mi punto de vista, que sí. Todos estamos de alguna manera llamados a evangelizar. El hecho aquí es cómo hacerlo. Si hay métodos, si hay requisitos, porque no cualquiera, Rivera, puede empezar a hablar de la palabra de Dios y decir esto, lo otro. Yo creo que se necesita tener por lo menos un encuentro personal con Jesús. Se necesita también, pienso yo, tener un cierto conocimiento sobre la palabra de Dios. También tener una experiencia espiritual. Porque vaya, está el caso de la conversión de Pablo. Pablo no hablaba de Jesús. ¿Cómo iba a hablar de Jesús si ni siquiera lo conocía? Hasta que él tuvo su primer encuentro con Jesucristo, es donde Pablo ya empieza a predicar de Cristo. Exactamente. Como dices tú, Marlon, yo creo que si bien es cierto, pues todos tenemos ese llamado, pero especialmente más todos aquellos que hemos tenido ese encuentro personal con Jesucristo. Y yo creo que todos tenemos ese llamado de predicar a Jesús, predicar las maravillas que Él ha hecho y que incluso Él ha hecho en nuestras vidas y sobre todo pues dar de ese testimonio del Cristo que nosotros conocemos. Imagínate que la palabra dice que Jesús los envió a predicar. No a todos. En realidad ahí envió a 12, pero bueno, 11 porque vamos a excluir a Judas que ya no estaba. Jesús los envía a predicar y dice el Evangelio que luego de eso Jesús asciende al cielo. Yo digo, Jesús se fue y les dejó una gran misión a ellos, pero esa misión también es nuestra, también es tuya y también es de todo aquel que de cierta manera cree en Jesús y ha tenido una conversión. O sea, no necesariamente tenemos que recibir un milagro por parte de Jesús para empezar a hablar de Él. Ahora, la palabra Rivera habla de algo muy, muy importante y es que imagínate, dice que les dio poder y autoridad para expulsar demonios, hablar en lenguas, sanar enfermos, imponer manos. Y si nos hacemos preguntas de todas estas que te acabo de decir, ¿tú piensas que cualquiera puede expulsar demonios? No cualquiera, sino que, como hablábamos anteriormente, debe de haber una debida preparación. No es lo mismo como nosotros que somos laicos dentro de la iglesia. No es lo mismo una imposición de manos que nosotros como laicos podemos hacer por una persona enferma o por algún problema que está pasando una persona. No es lo mismo como que un sacerdote haga una imposición de manos.
Exactamente. Imagínate, hoy cualquiera puede llegar y decir, yo voy a predicarte sobre Jesús. Cualquiera también puede decir, yo voy a imponer manos, yo voy a hablar en lenguas. Mira, estos son temas bastante delicados porque no queremos, la verdad, confundir a nadie. Yo personalmente pienso que no cualquiera puede expulsar demonios. Necesitas, como dijo Rivera, una cierta preparación, tanto espiritual como también acerca de la Sagrada Escritura. O sea, necesitamos estar preparados para lo que vamos a enfrentar. Vaya, el otro caso, cualquiera puede hablar en lenguas. Tú has tenido la oportunidad en un avivamiento espiritual de escuchar hablar en lenguas. Se dice también que cuando alguien habla en lenguas, tiene que haber ahí mismo un intérprete de esa lengua. ¿Cierto? O sea, no cualquiera puede hablar en lenguas. No, y volvemos a lo mismo. Debe de haber una debida preparación, tanto espiritual como una preparación, por así decirlo, teológica, pues saber de la lectura, saber de la palabra de Jesucristo. Y más que todo, Marlon, yo creo que es tener ese testimonio de ese Jesús vivo en nuestras vidas. Imagínate lo que dice la palabra: vayan por todo el mundo y proclamen el evangelio a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará, quien no crea se condenará. Puede llegar a ser una hipótesis, porque no basta solamente creer. Jesús les dice vayan, y el que crea, como que dice, el que crea, y el que no crea pues se va a condenar. No basta muchas veces solo creer, Rivera, tenemos que accionar. Porque los discípulos, si bien es cierto, creían totalmente en Jesús, pero tuvieron que adquirir un cierto conocimiento para poder ser enviados a hacer lo que tenían que hacer y sobre todo empezar a ¿qué? A hablar en lenguas. O sea, recibieron el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. Vaya, y si nos vamos a este tema tan delicado, la imposición de manos. Rivera, ¿cualquiera puede imponer manos? Volvemos y vuelvo y repito a lo mismo. No cualquiera. Y yo quiero que dejemos este punto claro para no poder confundirnos y no hacer por así decirlo, más que todo no confundir, y no malinterpretar las cosas. No es lo mismo yo como laico que yo pueda imponer mis manos sobre ti, Marlon, para pedir bendición sobre tu vida, bendición sobre tu familia, y tengo que hacerlo pidiéndole a Dios directamente. Y no es lo mismo como que un sacerdote, cuando tú ves en la misa que el sacerdote impone las manos en ese pan para que se vuelva ese sacramento, para que se vuelva cuerpo y sangre de Cristo. Entonces es ahí donde yo puedo como laico, si bien puedo, pero debo de tener la debida preparación. Y, por ejemplo, debo de tener un testimonio, porque, en un ejemplo, si yo bebo y ando en cantina, yo no puedo venir a imponerte mano. Por supuesto que no. Entonces, yo debo de tener ese ejemplo y que en mi persona, en mi caminar, las demás personas puedan ver ese Cristo vivo. Hablemos un poco sobre lo que la palabra dice. Dice que Jesús los envió a predicar. Vuelvo y te repito, ¿tú crees que hay algunos requisitos para poder ser predicador? Sí, creo yo que sí hay, no uno, sí. Varios. Considero que hay varios requisitos. Yo creo que una pues es tener ese encuentro personal con Jesucristo y tener ese deseo de servir a Cristo, y más que todo tener ese testimonio. Considero también estudiar mucho la palabra de Dios, mucha la lectura y sobre todo tener ese Espíritu Santo que Jesucristo nos ha dado. Entonces considero yo que eso pueden ser uno de los mayores requisitos, y yo creo que en este caminar de Cristo, caminar en Cristo, Marlon, yo creo que nunca nos vamos a terminar de preparar, porque yo creo que todos los días aprendemos algo nuevo de Jesucristo. Totalmente de acuerdo. Siempre he dicho que cualquiera puede tener facilidad de palabras, porque eso es normal, de alguna manera se desarrolla. Pero ya predicar el evangelio conlleva una muy gran responsabilidad, porque hay que mantener un testimonio. O sea, yo no puedo hablar de algo que realmente no vivo. O no conozco.
Exactamente. Entonces, Jesucristo es el máximo ejemplo de un predicador en base a testimonio, porque Jesús no hablaba de algo que él no hacía, ni mucho menos de algo que no podía hacer. Y fíjate, Marlon, que de repente, bueno, nosotros pasábamos por tantas experiencias en nuestra iglesia, en nuestra fe, fuimos formados en catequesis, en grupos juveniles, y hemos trabajado con jóvenes y ahora que también estamos dentro de un grupo de parejas y matrimonio. Entonces es ahí donde yo a veces platico con mi esposa y yo le digo de que en este caminar de Cristo, y como te lo dije ahorita, todos los días aprendemos y es ahí donde me doy cuenta. Y yo decía antes, cuando estaba un poco más joven, no es que estoy viejo, pero cuando estábamos en esa etapa de grupo juvenil, si vos me preguntabas en aquel tiempo, yo nunca me imaginé que de repente yo iba a estar enfrente de un montón de jóvenes diciéndoles de que en esa etapa de juventud uno sí puede llegar a conocer a Cristo y es bonito. Pero yo decía, y yo me cuestionaba, es que yo no puedo, no tengo esa facilidad de palabra. Pero yo creo que cuando uno se deja guiar por Dios y por el Espíritu Santo, todo es posible. Imagínate, Pedro era tartamudo. Hay varios personajes en la Biblia que de alguna manera le ponían a Dios cualquier cantidad de peros, de pretextos para no ser parte del plan y propósito de Dios. Muchos de los que están viendo este video hasta ahora han de decir, pero yo tampoco tengo facilidad de palabras, aunque tenga cualquier cantidad de conocimiento, porque el conocimiento es algo que lo puedes adquirir fácilmente, pero ya de repente la facilidad de palabras, quiero que sepas, como lo dijo mi hermano ahorita, hay cosas que son Dios las que las va a hacer en ti, no necesariamente tú solo vas a ser un instrumento. Yo recuerdo, Rivera, cuando yo iniciaba en esto, que yo le decía a Dios, papá, dame sabiduría para entender tu mensaje y, por supuesto, para darme a entender ante los demás. Y hoy la palabra nos lo está dejando claro. Todos somos llamados a predicar la palabra de Dios de cualquier manera. Rivera, hay unos que vienen y predican no con palabras, sino con arte, ya sea con música, ya sea con fonomímicas, ya sea con pintura, ya sea con señas. Sí, fíjate que eso te iba a comentar. A veces no es necesario dar aquella gran prédica. Yo creo que la mejor forma de predicar, Marlon, creo que es con nuestro testimonio. A veces han habido personas sin necesidad de ser grandes predicadores, pero tienen una vida consagrada a Dios. Correcto. Que uno puede ver en esa persona a Jesucristo. Imagínate, la palabra dice, vayan y en mi nombre hagan todo lo que ya hemos venido hablando, hablar en lenguas, expulsar demonios, curar enfermos, cualquiera de lo que el Señor los mandó a hacer en este caso, usando únicamente el nombre de Jesús. Ese nombre es tan poderoso, Rivera, que hoy todavía, en pleno siglo XXI, en el 2021, seguimos usando el nombre de Jesús para bendecir a cualquier persona que necesita ser bendecido. No necesariamente necesitas ser predicador para bendecir a tu hermano o a tu hermana. No necesitas ser el mejor laico comprometido, ni tampoco tener aquel nivel alto de jerarquía dentro de la iglesia para ir y orar por un hermano. Somos llamados a eso. Y si no lo hacemos, las mismas piedras, dice la palabra, que se levantarán y hablarán en el nombre de Jesús. Yo creo que con este podcast les ha quedado bien claro todo lo que hemos hablado hasta el momento, Rivera. Yo creo que seguimos predicando el evangelio de cualquier manera que podamos encontrar, en la que nos sintamos cómodos, porque es allí donde Jesús nos está poniendo esa esencia que necesita la iglesia para ir y anunciar el evangelio. Sí, fíjate que también, Marlon, en estos años de caminar y de tratar de caminar en esto, de tratar de ser buena persona, de tratar de seguir los pasos de Jesucristo y tratar también de que mi matrimonio sea santo. He entendido de que muchos predicadores, a veces nosotros los vemos como unas personas que no pueden fallar, pues. Que no se pueden equivocar. Que no se pueden equivocar, pero hay que entender que, y aquí viene lo que siempre decimos, somos humanos, tendemos a fallar y a equivocarnos, pero yo creo que es de sabio a veces poder reconocer que tenemos cosas malas y eso es parte del crecimiento que tenemos. Y para mí uno de
grandes predicadores que siempre me ha encantado es nuestro hermano Salvador Gómez. Ese señor, mi respeto, tiene una gran espiritualidad, pero él siempre lo dice de que no es él, sino que es Jesús actuando por medio de él. Y yo creo que en todo lo que hagamos, en todo lo que hagamos en nuestro servicio, ya puede ser limpiando la iglesia, Marlon, ya puede ser predicando, ya puede ser en misa, en las lecturas. Yo creo que todo eso debemos de hacerlo con mucho amor y algún día Dios pueda recompensarnos con esa vida eterna, y yo creo que ese es el objetivo que todos tenemos. Por eso estamos en este caminar, ¿va? Y yo creo que por lo muy poco que nosotros pensemos que estemos haciendo dentro de la iglesia, ante los ojos de Jesucristo es grande. Excelente. Gracias, Rivera, por haberme acompañado en este podcast. Queda totalmente claro. Jesucristo te hace un llamado a predicar el evangelio de la manera en la que tú te sientas cómodo, porque obviamente esa es la manera que Él pone en tu corazón para que tú prediques el evangelio. Ve y lleva la palabra de Dios a toda criatura sobre la faz de la tierra. Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo te bendigan totalmente. A ti que estás viendo este video, no te vayas por favor sin antes suscribirte al canal, darle like al video y por supuesto dejar tu comentario y por supuesto tu suscripción. Rivera, gracias, hermano. No, muchas gracias a ti, Marlon. Muchas gracias por la invitación. Sabes que soy un fan de este programa de Cristificado. Estamos desde el inicio. A veces no nos ven ahí delante de cámaras, pero siempre estamos ahí apoyando a Marlon, orando mucho por él, por su programa y especialmente por cada uno de ustedes. Gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima. TV.